7 de la mañana, 14 minutos. Se dice mucho, se demanda, se requiere, pero parece que estamos frente a un problema que tiene que ver con raíces profundas, quizá en los ámbitos más difíciles de cambiar, el comportamiento, la cultura. Quizá esto ocurrió siempre y no teníamos conciencia pública de lo que estaba aconteciendo. ¿O existe verdaderamente en el mundo y en el Ecuador, en ese contexto, un rebrote de violencia contra las mujeres que nos está dando estas cifras alarmantes? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que este es un tema que va por los dos carriles, diría yo. Por un lado, un movimiento feminista que logró visibilizar y multiplicarse al punto de convertirse en el Me Too, en el Yo También, en América Latina, en el Vivas Nos Queremos, que ha significado la puesta en escena pública, en la agenda pública, el tema con una fuerza grande. Pero esto corresponde a un proceso social en donde se habla del tema, ya es un tema de política pública. Sin embargo, a pesar de tener leyes y a pesar de tener supuestamente un conjunto de mecanismos, todavía nos falta mucho por consolidar. Pero esto es lo novedoso. En cambio, el femicidio o el feminicidio, ambas son correctas, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un problema que tiene raíces en el pasado, en el comportamiento. Efectivamente, la violencia de género contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes es una violencia que está basada en un patrón de relaciones, de superioridad del hombre, del padre, del profesor, de la autoridad en el ámbito laboral, del dirigente político y así sucesivamente en todas las esferas de la vida, no solo familiar, sino social, comunitaria y pública. Ese patrón es el que ha ido naturalizando un conjunto de comportamientos sociales que antes eran considerados privados. No se podía hablar para nada de la violencia sexual que ocurre en los espacios que deberían ser espacios protectores, por ejemplo, la propia familia. Fenómenos como el incesto o los delitos sexuales en el ámbito educativo son fenómenos de los cuales no se hablaba antes. Era el claro, secreto eran temas mejor, vedados. Temas vedados y sí, el secreto mejor guardado, tratados como problemas de una desgracia personal, familiar, en el mejor de los casos, pero que no era conocida y sobre la cual no había legislación. Es decir, creo que a partir de los años 90 empieza a abrirse la posibilidad de hablar con claridad desde las Naciones Unidas, desde el andamiaje de la legislación internacional de derechos humanos, se empieza a hablar de la importancia del tema y de que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave violación de derechos humanos. Esto se da en el 93 y abre una compuerta con la primera conferencia de derechos humanos que ocurrió en Viena, y a partir de entonces hay un conjunto de esfuerzos en la legislación internacional y nacional de los distintos países para mirar el problema como un problema de política pública, como un problema de necesidad imperiosa frente a las desigualdades y discriminaciones que no pueden ser, digamos, tratadas de una manera como si nada ocurriese. Pero es un problema de grandes proporciones. Ahora se comienza a hablar, bueno, comenzamos a escuchar, yo diría en medio de la desesperación, algunas propuestas. Por ejemplo, una candidata comienza a decir que a las mujeres hay que enseñarles artes marciales o, digamos, a defender. Probablemente sea, digamos, una alternativa, una propuesta a considerar, quién sabe si así sea. Pero estamos hablando de un problema de enormes proporciones que también involucra, diría yo, la salud pública, la salud mental de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. Desde la perspectiva de la salud mental, esta no debería ser una línea de política pública permanente que sea encarada
digamos, con la misma envergadura del problema. Efectivamente, este es uno de los temas esenciales y los últimos hechos lamentables que se han convertido en hechos públicos execrables, porque ya incluso es la banalización del propio femicidio, es decir, todo el mundo graba con el celular y hay un tratamiento, digamos que orientado a generar conmoción social, pero esa conmoción social es una conmoción que no tiene salida y que efectivamente requiere de una respuesta de protección integral a las víctimas y a las víctimas indirectas, a los hijos e hijas de esas víctimas, pero requiere también de un tratamiento a las comunidades, de una contención, de un trabajo en el sistema educativo, como lo ha anunciado el ministro de Educación, ese cambio en el currículum educativo con materias o con elementos que nos permitan volver a retomar la importancia de valorar la dignidad y la vida de las niñas y las mujeres como elementos esenciales del convivir de la familia y de la sociedad, son elementos que tienen que darse. Y esto tiene que darse de una manera inmediata, es lo que está en curso, y es el gran desafío del sistema de protección integral, porque significa, por ejemplo, para salud significa que efectivamente las salas de primera acogida para las víctimas y sus familiares estén a disposición con personal capacitado, que haya una fiscalía que cuente con el número suficiente de fiscales especializados también en todo el territorio nacional, porque la violencia está ocurriendo en todo el territorio, pero también significa que tengamos, en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, unos servicios de protección a víctimas que realmente estén acompañando en los primeros auxilios, estén dando atención, contención psicológica, y ese es el gran esfuerzo. Pero todo eso, por lo que usted señala, parece justificar de plano una declaratoria de emergencia, porque hay que movilizar al aparato del Estado en múltiples niveles. Efectivamente es en múltiples niveles. Es decir, hay que convertir esto en un tema de la agenda pública en los primeros lugares. Lo es y en este momento está siendo considerado el tema por las más altas autoridades y nosotros lo que hemos hecho es lanzar una propuesta de acuerdo nacional por la dignidad y la vida de las mujeres, y ese plan, digamos, ese acuerdo está respaldado por un plan de respuesta inmediata que implica empezar a articular las distintas instituciones, los distintos nodos del sistema. Esto quiere decir un trabajo mancomunado entre los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, los servicios de protección especial, las juntas cantonales, la implementación de juntas cantonales especializadas para niñez y adolescencia y para mujeres, para la aplicación de la ley, porque necesitamos ir en ese camino de fortalecer los sistemas especializados de protección integral de derechos. Esa es una deuda que tiene el Ecuador después del país, del gobierno nacional, que la ha asumido la Secretaría en este momento. Esa es su misión central, fortalecer los sistemas de protección integral especializados para ese conjunto de poblaciones cuyos derechos están siendo vulnerados. La tarea no es fácil, llevamos apenas 9 semanas, esta es la 9ª semana de gestión, ya tenemos una estructura y hemos lanzado este plan que está siendo consolidado y será debatido en el gabinete ministerial el próximo viernes. Y vale la pena, porque nos aproximamos a unas elecciones el 24 de marzo, que nos amenazan con la superficialidad y la carencia de ideas, la falta de contenidos. En fin, vale la pena que los candidatos hablen de esto. Los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados, las prefecturas, las juntas parroquiales. Este es un problema de la sociedad ecuatoriana, mientras sigamos siendo una comunidad de seres humanos que producen hombres que matan mujeres. 7 de la mañana, 23 minutos. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Vamos a hacer un breve corte a nuestro director o seguimos directo con el tema? Una pausa. Hacemos una pausa. Regresamos con Paulina Recalde, ahora sí, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión.